Estamos ok, ya. Listo, que comiencen nomás. Sí, que Hay Voy a entre. que... empezar a admitir gente entonces. Sí, Sí, pues, sí, por favor. ya vamos a empezar. Sí, Ya, ahí se van a unir, así que Ahí están entrando, bienvenidos y bienvenidas. Uy, hay harta gente, súper, buenísimo. sí, buena, buena. Bueno, que el tema es sumamente interesante. Así que ya, chiquillos, vamos a comenzar. En esta ocasión tenemos a Fernando Acuña, ya lo pueden ver ahí en pantalla. Y bueno, Fernando es abogado de la Universidad Adolfo Ibáñez, máster en Derecho de la Universidad de Bonn, Alemania, de la cual se tituló con honores, diplomado en Tributación de la Empresa, diplomado en Negociación Comercial, director de la consultora Acuña Silva Asociados, abogado asesor en materias societarias, energéticas y tributarias, con más de 10 años de experiencia en empresas alemanas, suizas y austríacas que invierten en Chile en distintos rubros. Ha sido relator y expositor de distintas delegaciones de inversores extranjeros con interés en instalarse en el mercado chileno. Abogado reconocido por la Embajada de Alemania en Chile, miembro de la Cámara Chileno-Alemana de Comercio y abogado asesor de la Oficina Comercial de Austria en Chile. Paralelo a su trabajo, es director de un programa de capacitación gratuita a emprendedores afectados por la crisis del coronavirus. Actualmente eso está en marcha. Bueno, un excelente currículum, ¿cierto, Fernando? Muy completo. Y para comenzar entonces, agradecerte que estés acá, por tu tiempo, tu buena disposición, a ustedes también por ser tan fieles en estas charlas. Y vamos a comenzar, te deseamos todo el éxito y cualquier cosa, Fernando, ahí tú nos avisas para solucionar el inconveniente. Ya, que te vaya muy perfecto. bien y te escuchamos con atención. Gracias. Bueno, primero que todo, bienvenidos. Gracias por el tiempo, por el interés. Como dijo Paz, bueno, parte de mi ejercicio profesional lo he dedicado a la relación entre empresas europeas y chilenas, dado que yo estudié en Alemania y me tocó conocer la realidad económica, política y social de Alemania. Juan, si puedes silenciar Sí, al tiro. por favor. Y vista esa realidad y confrontándola con lo que actualmente estamos viviendo, con un grupo de compañeros de universidad, con un grupo de abogados, decidimos empezar a hacer este tipo de charlas, pero desde un punto de vista técnico, porque desde un punto de vista político hay mucha información. Quienes quieran sacar argumentos no técnicos se meten a Twitter, se meten a Instagram, se meten a distintas redes sociales y pueden encontrar un montón de información. Y eso fue lo que a nosotros un poco nos dijo, mira, ¿sabéis qué? Empecemos a hacer esta cuestión, pero ya echamos una mirada a la ley, expliquemos un poco en qué consiste la Constitución y ser un poquitito más estricto en la información. Así que con esa breve introducción, vamos a ir a la presentación. Y como les acabo de contar, segundo, ahí sí, es una charla técnica. No es una charla por el apruebo ni por el rechazo, sino que lo que intentamos es explicar conceptos técnicos, conceptos jurídicos en fácil, que es lo que normalmente los abogados que ejercemos la profesión tenemos que hacer todos los días con nuestros clientes, tomar la ley, conceptos muy complejos, y tratar de explicarlo en fácil. Entonces yo voy a intentar todo el rato de no hablar como abogado, porque eso genera distancia entre una persona que no tiene idea del mundo jurídico con el técnico, en este caso, que está intentando explicar el tema. Como toda clase, como toda charla técnica, hay una base teórica que necesito exponer para poder entender luego la lógica jurídica que existe detrás de la normativa constitucional. Bueno, esto se enseña en primer año de universidad, es algo típico, que te permite, como recién dije, poder entender finalmente qué es lo que está detrás de cualquier normativa. Y la primera idea que les quiero transmitir, destacar, es que las normas jurídicas, tanto las normas que podemos pactar en un contrato como las normas que ustedes encuentran en la ley, pueden hacer tres cosas. Las normas jurídicas mandan, prohíben o permiten.
no más que eso. Y paralelamente a una norma jurídica, tenemos que el derecho, o un derecho, se dice que este derecho es eficaz o que genera eficacia en la medida en que existe una obligación correlativa para satisfacer el derecho que yo tengo, para satisfacer el derecho que yo voy a oponer a ese tercero. Es decir, yo lo que quiero, o sea, yo tengo derecho a algo en la medida, o ese derecho a algo tiene eficacia en la medida en que hay un tercero que está obligado a realizar una conducta. Bueno, esta estructura es esencial para después entender la lógica constitucional que vamos a ver más en detalle. En consecuencia, o por lo tanto, todo aquello que no manda, que no prohíbe y no permite, piensen ustedes en un contrato, en los contratos de trabajo o un contrato de arrendamiento, que es lo que más se ve, todo aquello que no hace lo anterior se señala, se indica que es una mera declaración de principio, es una mera declaración de intereses, en la cual las partes simplemente, en el fondo, decoran un contrato o decoran la ley. Como por ejemplo, siempre se escribe o se ponen los contratos, las partes cumplirán los contratos de buena fe. Bueno, lógico, nadie va a firmar un contrato con una contraparte sabiendo que está de mala fe. Bueno, esto mismo, esta idea de declaración de principios pasa también en la normativa constitucional. Siguiendo con la base teórica, pero ahora viendo el ordenamiento jurídico chileno y el ordenamiento jurídico occidental de esta parte del mundo principalmente, de Europa hacia toda América, es una estructura jerarquizada, es una estructura piramidal como la que ven ahí, en que en la parte de arriba siempre se encuentra la Constitución, seguido de leyes especiales o leyes de quórum calificado, o leyes que para poder crearlas o modificarlas se requiere de un consenso más amplio en el Congreso. Y en tercer lugar tenemos las leyes ordinarias o leyes simples, conocidas porque para su creación y modificación se requiere de un 50% más 1 en el Congreso. Las puse en azul porque, y las destaco a diferencia de las otras, porque estas normas a nosotros nos afectan en un 90%, afectan en un 90% de las relaciones jurídicas entre los ciudadanos comunes y corrientes. O sea, son las leyes que a nosotros, que más aplicación práctica tienen en la vida de nosotros. Las vamos a ver también en detalle. Y que son las leyes, a mi juicio, que más importantes resultan para nosotros en el día a día. Y finalmente tenemos leyes de un rango normativa, de rango inferior a las anteriores, que son ya más especiales, pero de baja importancia, como las que están mencionadas ahí. Pero bueno, vamos a los conceptos. ¿Qué es una constitución? Una constitución es, muy en resumen, es la norma fundamental del ordenamiento jurídico, la norma básica, que regula esencialmente dos cosas. Por un lado, regula los derechos y deberes constitucionales. Esta es una de las principales funciones que tiene cualquier constitución en el mundo. Y por otro lado, la Constitución lo que hace es ordenar y distribuye el poder político dentro de un Estado, de forma tal que el poder quede repartido o atribuido de forma horizontal y que ningún órgano del Estado pueda cometer alguna arbitrariedad por sobre otro órgano del Estado. Por supuesto, afectando derechos fundamentales de los ciudadanos. Es una cuestión de atribución de competencias. Para crear una norma constitucional o modificar se requieren también de quórums especiales, típicamente 2/3, 3/5 o 4/7. En segundo lugar, tenemos las leyes de quórum calificado, que son leyes, como ven en el ejemplo, que básicamente regulan organismos del Estado y que requieren de estos quórums similares a los distintos capítulos de la Constitución para su creación o para reforma. Estas leyes, como ustedes bien ven ahí, no necesariamente a nosotros nos afectan en el día a día como las que vamos a pasar a ver ahora, que son las leyes de quórum simple o leyes ordinarias. Estas leyes típicamente para su creación y modificación se requiere de un 50% más 1. Y aquí les puse un listado de las leyes más importantes y las leyes que desde octubre del año pasado, a raíz de todo este
estallido, no le voy a poner apellido, llámalo como ustedes quieran, son las que en el fondo han repercutido en todo lo que es, o todo lo que fueron las demandas sociales, ya que estas leyes regulan los temas más sensibles que la gente salió a protestar en octubre del año pasado. Ejemplos concretos, tenemos el tema de la AFP, regulado en el decreto ley 3500, los famosos delitos de cuello y corbata están regulados en el Código Penal, el cual a su vez también es una ley ordinaria. Los temas de derechos de agua, que mucho se dice que la Constitución tiene una sobreprotección de los derechos de agua, bueno, no es tan así, ya lo vamos a ver también un poquitito más adelante. Los derechos de los trabajadores están regulados en el Código del Trabajo, el cual también es una ley. Por lo tanto, si los políticos de turno, si el Congreso quisiera modernizar, mejorar, reformar todo este tipo de normativa, le bastaría con un 50% más uno de acuerdo en el Congreso. Lógicamente, en concomitancia con la labor que hace el órgano ejecutivo, ya que son entes colegisladores. Pero bueno, esa es la idea básica de la estructura del ordenamiento jurídico chileno. Veamos cómo están las constituciones en el mundo, o cuántas constituciones han tenido estos países en los últimos 200 años. Alemania ha tenido una sola constitución desde 1949, vamos a hablar sobre ella a continuación. Estados Unidos ha tenido una constitución desde 1787, Suiza, increíblemente, ha tenido 3 desde 1215, Inglaterra, Nueva Zelanda, todo lo que es el Reino Unido, conocido como el Commonwealth, no tienen constitución escrita propiamente tal como nosotros. Canadá 2 desde 1867, Austria 1 desde 1920, Bélgica 1 también de principio de 1800 y Japón 1 desde 1946. Aquí me quiero detener brevemente en los casos de la Constitución alemana y la Constitución japonesa. Da una cierta similitud con la Constitución chilena. Luego también vamos a comparar estos tres órganos legales. La Constitución alemana, al igual que la Constitución japonesa, nace en un contexto muy violento, por así decirlo. Termina la Segunda Guerra Mundial y Alemania se lo divide en los aliados. Y el lado occidental, incluyendo Rusia, es decir, Estados Unidos, Inglaterra y Francia, deciden que tienen que empezar a levantar el país, lógicamente. Y también requiere de una estructura constitucional, de una estructura legal que le dé una formación y que empiece de a poco a darle una soberanía a Alemania. Decide llamar a un congreso en Alemania de distintos políticos, los políticos que por cierto quedaron vivos, y ellos en un congreso especial para estos fines crearon una constitución, la cual llamaron la Ley Fundamental de Bonn, cuyo texto fue finalmente negociado con los aliados y finalmente fue aprobado en un tira y afloja con los países invasores que ganaron la guerra. Esto porque el país vencido no tenía soberanía. Alemania no tenía ningún tipo de soberanía o de autonomía jurídica como para generar su propia normativa, ya que había sido un país derrotado en la guerra. Por lo tanto, esta negociación, si bien esta constitución no fue impuesta por los aliados, sí fue negociada directamente con ellos y se incluyó lo que Estados Unidos, Inglaterra y Francia les permitió. Bueno, con Japón fue exactamente lo mismo, pero un poquitito antes. Termina la Guerra del Pacífico, que es como se llamaba la guerra entre Estados Unidos y Japón. Estados Unidos se queda en Japón por muchos años más a levantar el país. Esa fue una de las principales funciones si mal no recuerdo, de MacArthur, que fue quien se quedó a cargo de Japón. Y una de sus principales funciones fue, de nuevo, dotar de cierta estructura jurídica al país. Y lo mismo, los japoneses que quedaron, los políticos japoneses que quedaron vivos, negociaron con Estados Unidos una constitución, la cual tiene la particularidad, junto con la alemana, que hasta el día de hoy está vigente. El mismo texto, lógicamente no ha habido millones de reformas, pero es el mismo texto. O sea, son textos constitucionales que nacen que tienen un origen bastante
poco democrático, si se quiere ver al ojo de hoy, en cuanto a su nacimiento, en cuanto a su origen. Vamos a volver después, más adelante, cuando hablemos de la Constitución chilena. En Sudamérica, ¿cuántas constituciones tenemos? Rápidamente, República Dominicana está en el top 1 con 39 constituciones, siempre de los últimos 200 años. Venezuela con 26, Ecuador 20, Haití con 24 constituciones, Argentina 10, Perú 12, Colombia 10, Brasil 9 y Chile 3, tomados, eso sí, desde 1833 a 1980. Se excluye desde 1810 a 1833, llamado también periodo de ensayos constitucionales, que no fueron de mucha importancia. Por eso tomé la del 33, 25 y 80. ¿Qué es lo que se enseña en las facultades de Derecho? Lo típico, que es la cultura latina, en contraposición a la anglosajona. La cultura jurídica latina es de un legalismo exacerbado, que a todos nos encanta meter todo en la Constitución, en la ley más rígida, de mayor importancia dentro de los respectivos países, porque nos da una sensación de cierta garantía, ¿no? Sin embargo, vamos a ver más adelante que no necesariamente es así. Les quise poner aquí el ranking de constituciones comparadas, y en la fila del medio pueden ver los países que mayor cantidad de derechos tienen establecidos en sus constituciones, los cuales, si comparamos paralelamente con el índice de democracia, no necesariamente están también en los primeros lugares, de hecho están bastante más atrasados en los lugares de más atrás. Por lo cual uno fácilmente podría decir, chuta, más derechos significa mejor democracia. Bueno, no necesariamente tomando un dato meramente estadístico. Pero solamente les dejo esta diapositiva para graficar nada más el punto. Bien, ahora vamos a nuestra Constitución. ¿Qué función cumple? ¿Cuál es el contenido? Bueno, la función ya hablamos un poco al principio. Establece derechos fundamentales, los que ustedes ven ahí, el típico derecho a la vida, derecho a propiedad, a desarrollar una actividad económica, etcétera, etcétera. Y paralelamente establece estos sistemas de contrapesos para que ningún poder del Estado ejerza su labor de forma arbitraria. Pero mucho se habla que nuestra Constitución, sobre todo a partir de octubre en adelante, no regula derechos sociales, que hay una especie de abandono constitucional de garantías sociales y económicas. Pero si ustedes ven, esta noticia la tomé del 31 de agosto, hace unos pocos días atrás, el discurso político se ha metido muchas ideas que nosotros, este grupo de abogados, nos gustaría bajar, aterrizar y ver los detalles, qué tan así son o no. Y mucho se habla específicamente del derecho a la educación y el derecho a la salud. Así que vamos a ver ahora qué es lo que dice la actual Constitución sobre el derecho a la salud y sobre la educación. Partamos por la salud. El derecho a la protección de la salud está regulado expresamente en el artículo 19, número 9 de la Constitución. ¿Y qué es lo que señala? Se asegura un libre e igualitario acceso a protección de salud. Este libre e igualitario acceso se entiende como gratuidad, es decir, la gente que no puede pagar por salud, igual existe un sistema gratuito de cobertura de salud. Si es bueno o malo ya es otro tema, estamos hablando de acceso gratuito. Y en definitiva se establece otro tipo de regulación bastante genérica. Eso es lo que hace una Constitución, entrega un margen mucho más amplio a la ley, como vimos la estructura piramidal, que la parte que estaba en azul era más amplia que la Constitución, porque la Constitución le da un margen a la ley ordinaria para que ésta regule los temas en forma detallada, en forma específica, para que se ejecute la política en la práctica. Por eso les destaco la ley en ese color, porque la Constitución le da mucho pie, mucho énfasis para que los políticos, mediante acuerdos simples, vayan adaptando la normativa a la realidad. El derecho a la protección de la salud, en consecuencia, está regulado de forma expresa en la Constitución, como ustedes lo ven ahí. Mucho se dice también que el derecho a la educación no está garantizado en la Constitución. Bueno,
Si abrimos la Constitución, en el artículo 19, número 10, señala expresamente el derecho a la educación. Y el artículo, en resumen, señala que el Estado debe garantizar, o que el Estado va a financiar un sistema gratuito de educación para los niveles de enseñanza básica y media. Ahora está en discusión respecto del kinder, del preescolar. Pero respecto de la básica y media, está garantizado el derecho a la educación de forma gratuita para toda la población en los términos que ahí aparecen. Por lo tanto, también este 93% de personas que fueron encuestadas que dicen que debería efectivamente estar garantizado el derecho a la educación y a la salud en la Constitución, bueno, ya está. Hay que simplemente darse la lata un poquitito y buscar y leer el texto. ¿Qué otros derechos sociales están regulados en la Constitución? Bueno, la libertad de trabajo y su protección. Nuevamente, como ven ahí, esto lo voy a pasar un poquito más rápido. La Constitución le da amplio margen a la ley, por eso está en azul, para que regule los temas específicos de la libertad y el derecho al trabajo, lo cual está todo regulado como les dije en el Fernando, principio. disculpa, sabes que se escucha mal tu audio, como ¿Sí? que con mucho ruido de fondo. ¿Pasará algo en tu audífono o algo así? No, nada, está muy normal. A ver, déjame. A ver, el audio. A ver, ¿cómo me escucha ahí? Igual con ruido. Ah, tiene un ruido, sí. Mira, voy a habilitar otro micrófono. Se escucha así como con Con un ruido. chicharreo. Sí, chicharra. Ahora no te escuchamos nada. Ahora no se escucha. Antes se escuchaba súper bien. Sí, de poco fue mermando la calidad del audio. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, ¿Ahí? ahí sí. Sí, Ya. ahí se escucha más. ¿Se eliminó el chicharreo? Sí, Si Ya. pasa de nuevo, igual te avisamos, ¿ya? ¿Ok? Para que todos escuchen bien. Perfecto. Ya. ¿Seguimos entonces? Ujú. Ya. Gracias. Sí. Cualquier cosa me interrumpen al tiro. ya. Ok. Ok. Seguimos entonces. Eh, bueno, ¿qué otros derechos sociales establece nuestra Constitución? El derecho a la seguridad social. Hace muy poco estuvo en el tema todo lo relacionado a la AFP. Y nuevamente, como ven, la Constitución asegura un sistema de cotizaciones obligatorio y de acceso universal, también a su vez regulado por ley. ¿Cuál es la ley? Bueno, el decreto ley 3500, que también les mencioné al principio, que regula todo el tema de las AFP. Vámonos al tema del plebiscito. Como ya todos bien saben, nos van a preguntar si aprobamos o rechazamos una nueva Constitución y paralelamente el mecanismo cual nosotros queremos que ésta se cree, sea una convención constitucional o una convención mixta. Vamos a ver ahora los detalles. Y lo que yo hice fue tomar las normas más importantes, las normas básicas de la ley que crea el plebiscito, y es la ley 21.200. Las reglas más importantes son las siguientes. La primera es que se parte de una hoja en blanco. ¿Qué significa esto? Que la actual Constitución, la Constitución del 80, no rige ni por defecto, no rige ni en aplicación subsidiaria, ni va a regir de ninguna forma, ni va a ser un parámetro, ni va a haber copy-paste de la actual Constitución. O sea, se parte literalmente de cero. Y para que los temas debatidos en esta convención constituyente queden regulados dentro de este nuevo texto constitucional, se requiere que esta convención logre un acuerdo de 2/3, es decir, de un 66% de los constituyentes. En caso que los constituyentes no logren el quórum de 66% de estos 2/3, estos temas quedarán fuera de la Constitución y se regularán por una ley simple. Si ustedes se acuerdan, la ley simple requiere para su aprobación de un 50% más 1. Bueno, este mecanismo, esta regla no está exenta de crítica, porque se dice que es la regla de los 2/3. Primero, quiero destacar que esta crítica es la crítica que se hace
no es mi crítica, sino que yo solamente les voy a exponer las reglas y las críticas que se le hace al respecto. Bueno, la crítica respecto de la norma de los 2/3 es que genera un incentivo a dejar fuera de la Constitución temas que normalmente sí se regulan en las constituciones en todo el mundo, en el mundo occidental principalmente. ¿Para qué? Para regularlo vía ley simple. Es un incentivo para para que un conglomerado político que no logra un 66% en esta convención constituyente, pero sí tiene una mayoría, por ejemplo, de un 55% en el Congreso normal, que va a estar funcionando paralelamente, bueno, entonces sacamos estos temas de la Constitución y lo metemos a regular vía ley simple, porque ahí sí tengo la mayoría y puedo aprobar la ley a mi pinta. Esa es la crítica que se le hace a los 2/3. Genera, por lo tanto, una incertidumbre jurídica, toda vez que si yo regulo un tema que normalmente están en las constituciones por vía ley simple, los derechos pasan a ser fácilmente modificables, ya que quedan supeditados a la mayoría circunstancial existente en el Congreso. Los integrantes o las modalidades. Como bien le había dicho, parte de lo que nos van a preguntar a nosotros es si queremos una convención mixta o una convención constitucional. En términos muy sencillos, que sea mixta significa que el 50% de estos integrantes van a ser actuales parlamentarios y el 50% restante van a ser ciudadanos, entre comillas, voy a explicar después por qué, elegidos para tal efecto. Esto es en el formato mixta. En el formato convención constitucional, el 100% de los integrantes de esta convención constituyente van a ser ciudadanos elegidos para tal efecto. Ahora, ¿por qué pongo ciudadanos entre comillas? Bueno, y es porque el mecanismo que eligieron los políticos que crearon esta ley 21.200, para poder yo participar de la papeleta, para poder yo entrar a la papeleta, tener la posibilidad de entrar a la papeleta, se estipularon barreras de entrada muy grandes. ¿Qué quiere decir? Que una persona común y corriente, como le gustaba decir a un político antiguamente, la señora Juanita, por ejemplo, o un independiente, una persona natural, si quiere entrar en la papeleta, tiene que juntar firmas, y son muchas. ¿Cuántas firmas son? Bueno, tiene que juntar el equivalente al 0,4% de los votos que se obtuvo en esa circunscripción por la cual está compitiendo, pero en firmas. ¿Qué quiere decir esto? Si yo quiero ir, por ejemplo, por la circunscripción de Chillán, por la circunscripción de Osorno, yo lo que tengo que hacer es juntar. Y el 0,4% de los votos de esa circunscripción fueron, por ejemplo, 5.000 votos, bueno, yo tengo que juntar entonces 5.000 firmas. Y esto, por supuesto, tiene un costo altísimo, el cual va a cargar esta persona, este postulante. Y se dice, en promedio, he visto otros números, pero va entre 2, 3, 4, 5 millones de pesos que podría una persona tener que gastar en notaría, en publicidad, etcétera, etcétera, para juntar la firma. Luego la ley me da una segunda opción. Entonces, si usted no tiene plata para juntar la firma y no es tan famoso y conocido, bueno, afíliese a un partido político entonces, porque son los únicos que pueden llegar a la papeleta por esta vía. ¿Cuál es el punto? Que si yo soy una persona natural, común y corriente, que quiero competir, tener derecho a competir, me tengo que afiliar a un partido político. Y el partido político, lógicamente, no me va a poner a mí, un recién ingresado al partido, sino que va a poner a los viejos militantes de su partido como cara visible para ser elegibles en esta elección. Por lo tanto, la crítica que se hace es que se quiere una constitución más participativa, de gente, entre comillas, no los clásicos políticos, pero la ley como se hizo, tal cual está, se hicieron una barrera de entrada tan grande que esto lo hace prácticamente inviable. Bueno, y una vez que yo logré entrar a la papeleta, ¿cómo se eligen ahora? La ley 21.200 señala que se aplica exactamente la misma ley con la cual se elige los diputados en el Congreso, la ley 18.700. ¿Cuál es la crítica que se hace a este sistema? Es que se va a crear, lógicamente, un Congreso paralelo, un Congreso que va a tener exactamente las mismas reglas de elección. Por lo tanto, en teoría, van a quedar representadas las mismas fuerzas políticas, pero en un Congreso paralelo. Quinta regla, la famosa paridad de género.
Paridad de género, tal cual como está redactada en la ley 21.200, señala que la paridad de género se garantiza no en la oferta de candidatos, es decir, yo como partido político no estoy obligado a presentar como potenciales, eventuales candidatos a 5 hombres y 5 mujeres, sino que en el resultado sí o sí va a existir 50% hombres, 50% mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Que la crítica que se le hace al sistema que eligieron los políticos es que en la práctica o en el resultado va a operar un arrastre por sexo, dado que yo debo respetar la norma que me obliga a que exista hombre-mujer en la definitiva, en los ya elegidos. Ejemplo práctico. Tenemos 3 mujeres, la primera sacó 200.000 votos, la segunda sacó 150.000 votos y la tercera sacó 100.000 votos. Como la ley me dice que es mujer, hombre, la que está en el segundo lugar, la de 150.000 votos, tiene que salir. Y ahí se va, y ese puesto se le va a dar a un hombre, que tuvo muchísima menos votación, lógicamente, pero por el hecho de ser hombre, se arrastra este candidato y ocupa este lugar. Es decir, opera el arrastre por sexo, señala esta crítica. O el otro concepto que se ocupa es que se mete la mano a la urna, toda vez que yo obtengo un resultado, tengo los más elegidos, pero como tengo que respetar hombre, mujer, tengo que sacar alguno y poner ahí al sexo que corresponde. Similar efecto tuvo la aplicación de la última elección de diputados, en la cual no existe arrastre por sexo, sino que arrastre por lista. Y eso generó en la práctica que llegaron al Congreso diputados con muy baja representatividad. Los famosos que nosotros conocemos, el típico Florcita Motúa que siempre se menciona, sino que de todos los partidos políticos se arrastraron candidatos con mucha más baja votación a ocupar un puesto que en realidad, si realmente fuera proporcional, si realmente fuera representativo, como a todos nos gustaría, o como dice la ciencia política que debería ser una elección, eso no debería ocurrir, porque va a llegar gente con menos votación a ocupar un puesto, solamente por el sexo. El plazo de redacción total es de 12 meses, en ese formato, 9 más 3. Esto a contar más o menos a partir de junio, julio del próximo año, es decir, en 2 años más, eventualmente tendríamos un texto constitucional definitivo. Lo cual también no está exento de crítica, porque esto genera, lógicamente, incertidumbre jurídica, toda vez que en 2 años más, al cambiar la Constitución, puede cambiar la reglamentación básica del Estado. Hoy día tenemos un presidencialismo con el órgano legislativo como colegislador, es decir, ambos llevan la iniciativa en los proyectos de ley. Pero perfectamente podría ocurrir que pasemos un sistema semipresidencial, semiparlamentario, no sabemos. Y el presidente que se va a elegir pronto, le van a cambiar la regla de juego en la mitad de su mandato, por lo tanto, objetivamente se genera una incertidumbre jurídica. Y una vez que se tenga este texto constitucional, este proyecto o anteproyecto, va a ser sometido a un plebiscito de salida o plebiscito ratificatorio con voto obligatorio. Esto quiere decir que todos tenemos que ir a votar si queremos o no, o si aprobamos o rechazamos este texto que redactó esta Convención Constituyente. Bien, vámonos ahora a la eventual nueva Constitución y los temas controvertidos que está generando el actual debate. ¿Qué derechos actualmente regula la Constitución de nosotros y que podrían quedar fuera? El primer derecho, que es uno de los que más se discute hoy en día, es el famoso derecho de propiedad. Un segundo. Pero bueno, ¿qué es el derecho de propiedad? ¿Y dónde está regulado? El derecho de propiedad está regulado de forma expresa en el artículo 19, número 24 de la Constitución. Y es el derecho, en términos muy sencillos, muy básicos, que tiene cualquier persona natural o jurídica, o sea, una empresa, para ser dueño de algo, para poder ejercer el dominio de bienes muebles o inmuebles. Es el tecnicismo jurídico. En términos prácticos,
Para yo ser dueño de una casa, para yo ser dueño de un auto, ese es mi derecho de propiedad, ser dueño de mi patrimonio en el fondo, y es el derecho que protege todo el estatuto de inversión, sea nacional, sea extranjera. Piensen en una pyme chiquitita, en yo voy a crear una empresa por tu empresa en un día, y creo una SPA, y yo tengo derechos de propiedad sobre la empresa que yo creé y con la cual empecé a trabajar. Y parte de mi trabajo, como ya les comenté al principio, es atraer inversión extranjera. Y lo primero que te pregunta un cliente es, oye, ¿dónde está regulado el derecho de propiedad? Porque es lo básico, esencial. Y uno le dice, no, mira, está la Constitución, en la Constitución de Alemania, o de Suiza, o de Austria, también está la Constitución, bla, 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 qué sé yo. Entonces es un derecho básico, protector de la inversión. Como dice ahí, está regulado en la mayoría de los países occidentales en la Constitución. Veamos un ejemplo práctico de cómo ha operado el derecho de propiedad en los últimos meses incluso. En el proyecto del retiro del 10%, se eliminaron los conceptos de inembargabilidad e inexpropiabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no se puso una norma en esa ley que dijera, mira, el 10% de los fondos o el 90% restante no son expropiables. Bueno, ¿por qué se decidió eliminar estos dos conceptos? Porque la actual Constitución, mediante el derecho de propiedad, protege el derecho que tienen los cotizantes respecto de sus fondos, dado que los tribunales han entendido que existe este derecho de propiedad sobre los fondos que han ahorrado los cotizantes, y por lo tanto evita y excluye la posibilidad de expropiación de estos fondos por parte del Estado. Es decir, ahí hay una aplicación práctica del derecho de propiedad en el día a día. Por lo tanto, la pregunta es si estamos hablando en la lógica de qué derechos se regulan y cuáles podrían quedar fuera. Es válido preguntarnos, bueno, ¿qué pasa entonces si eliminamos el derecho de propiedad de la Constitución? Bueno, y la respuesta es, obviamente, jurídicamente se podría expropiar, salvo que yo lo regule vía ley simple, y vía ley simple diga, mira, los fondos no son expropiables. Pero la ley simple, como ustedes bien saben, requiere de un 50% más uno. Entonces, si al político de turno no le gusta, reforma la ley que dice que estos no son expropiables, y por lo tanto pasan a ser jurídicamente expropiables. Estoy hablando de un punto de vista jurídico, no político. Ojo con eso. Conceptualmente, también otro clásico error que se lee mucho en las noticias es que el concepto es, perdón, hay alguien que está escribiendo en la pantalla. Si pueden ver eso. Bien, el concepto jurídico es expropiar, no nacionalizar. Nacionalizar significa hacer nacional algo que no es nacional, algo que es extranjero. Eso no, ese concepto no corresponde, sino que técnica y jurídicamente es expropiación, porque se quita la propiedad al privado para pasársela al Estado, en este caso. Solo la aclaración conceptual. Bien, ¿qué otro derecho se regula y que podría eventualmente quedar fuera? La famosa autonomía del Banco Central. Ya, este tema es un poquitito más complejo, así que les voy a pedir que pongan toda su atención, y si no entienden lo anotan y al final vemos las preguntas. Bueno, ¿qué es el Banco Central? ¿Y qué es lo que hace y dónde está regulado? Bueno, el Banco Central es un órgano, es un ente jurídico autónomo, con personalidad jurídica, con patrimonio propio, separado separado del Estado, separado del Ejecutivo, separado de otro órgano del Estado. Eso muy en términos genéricos. ¿Cuáles son sus principales funciones? Bueno, todo lo que ustedes ven ahí. Regula temas financieros, regula temas de cambio internacional, cuando uno recibe o envía divisa al extranjero, Banco Central, etcétera, etcétera. Llega una especie de control. Pero uno de los temas más importantes que a nosotros nos afecta o nos podría afectar directamente es el tema relativo a la inflación. La gran importancia práctica en la economía
en concreto en la inflación, respecto de la regulación constitucional del Banco Central, es lo que les voy a explicar ahora. Bueno, primero, conceptualmente, ¿qué es la inflación? No todos tienen que saber por qué es la inflación. Bueno, la inflación es, la definición es, un aumento generalizado y sostenido de los precios de los bienes y servicios en una economía en un periodo de tiempo determinado. Muy sencillo, es las subidas de precio. No sé si ustedes se acuerdan, pero no sé, cuando ustedes eran muy niños, los helados tenían un precio X, 100 pesos, por ejemplo. Y resulta que ahora, en 20 años más, los helados ya no valen 100 pesos, valen 300. Bueno, hay una subida de precio. Eso, en términos muy genéricos, es la inflación. Ahora, ¿por qué la Constitución a nosotros nos ha protegido de la inflación, de que suban los precios? Porque en el artículo 109, si no me falla la memoria, se consagra una prohibición que el banco pueda financiar la política de turno, pueda financiar la política del gobierno de turno. ¿Qué quiere decir esto? Que el Banco Central, al ser un órgano autónomo y al ser técnico, no está supeditado a lo que el gobierno de turno le diga y le dictamine. Y ocurre típicamente que los bancos centrales en el mundo lo que hacen es prestarle plata al gobierno de turno para financiar políticas públicas, para financiar proyectos, porque se queda corto. Esta prohibición, o este concepto, más bien dicho, de que el Banco Central le pueda prestar plata al gobierno de turno, se conoce como la impresión de billete. Y técnicamente se llama, los economistas lo llaman una emisión inorgánica de dinero. ¿Qué quiere decir esto? Que en la práctica el Banco Central empieza a imprimir billetes y se lo pasa al Estado para que el Estado empiece a gastar en sus proyectos, para construir, para gastar en los distintos fines políticos que tenga el gobierno de turno. Bueno, esta emisión inorgánica, esta impresión de billetes, tiene efectos inflacionarios en la economía. Tiene efectos que, a medida que esto va ocurriendo, los precios empiezan a subir. ¿Por qué? Porque empieza a haber mayor circulante, mayor dinero en la economía. Esto los agentes económicos lo perciben y automáticamente empiezan a subir los precios. Y a medida que van subiendo los precios, o sea, los precios van subiendo, pero los salarios, los ingresos, los sueldos de las personas no van subiendo al mismo ritmo que van subiendo los precios. Por lo tanto, y sobre todo, la gente de menos productividad, la gente que está menos capacitada, que tiene un tope en su salario, que no puede acceder a mejores salarios porque problemas de, ¿cómo se llama esto? Problemas de su profesión, tiene un tope en el mercado, etcétera, etcétera. Esta persona no puede subir al mismo ritmo que van subiendo los precios. Por lo tanto, su poder adquisitivo disminuye. Y esa es la razón por la cual se le llama a la inflación el impuesto de los pobres. ¿Por qué? Suben los precios, los salarios no pueden subir al mismo ritmo y quienes se ven principalmente afectados son los pobres. Por lo tanto, esta prohibición constitucional de que el Banco Central pueda prestarle plata al gobierno de turno ha tenido una repercusión muy importante en la política y estabilidad económica del país, gracias a esta norma constitucional. Bueno, pregunta, si sacamos la regulación del Banco Central de la Constitución y lo dejamos vía ley ordinaria, vía ley simple, o bien hacemos que deje de ser un órgano técnico y pase a ser un órgano político, bueno, es muy sencillo. El presidente va a denominar a un consejero de su color político y este va, cuando le pida plata, no le va a quedar otra que decir que sí, y empieza nuevamente el juego inflacionario que les había comentado. Bien, esto no solamente es teórico, no solamente está calculado en base a lo que eventualmente podría pasar, sino que tiene una base histórica. Esto en Chile ocurría. Y como vemos ahí, la historia económica de Chile, entre el año 25 y el 89, el promedio de inflación anual fue casi un 34%. ¿Por qué? Porque todos los bancos centrales de distintas épocas le fueron pasando plata al gobierno de turno para financiar su política.
Y esto tuvo, lógicamente, efecto inflacionario, como lo vemos ahí. Esto lo vio la constitución de los constituyentes el año 80, y decidieron incluir esta prohibición que empezó a regir a partir del año 89-90, llevando a que Chile tenga una inflación promedio controlada de un 3%, casi récord en Sudamérica, de todas maneras. Esa es una gran regulación que podría eventualmente quedar fuera, supeditada a los políticos de turno. ¿Qué otros derechos podrían quedar fuera o regulaciones? Bueno, el Tribunal Constitucional, que está regulado en los artículos 92 siguientes. ¿Qué es lo que hace el Tribunal Constitucional? Principalmente regula que las leyes que emite el Congreso no violen los derechos constitucionales de todos. El dato que ahí les puse, que fue creado en enero de 1970, antes que asumiera Allende, señala que, ¿cómo se llama? Esto no fue creado en la dictadura, sino que fue creado bajo un gobierno bastante antes de lo que finalmente terminó siendo la institucionalidad económica de la dictadura. Otra idea, este es un principio, ya no es una norma expresa, que podría quedar fuera, es el famoso principio de subsidiariedad, que mucho se habla, pero poca gente lo maneja conceptualmente, porque esto es un poquitito más abstracto. Bueno, concepto. ¿Qué es el principio de subsidiariedad? El principio de subsidiariedad es un principio político, moral o ético, si ustedes quieren, que señala que la preferencia para el desarrollo de proyectos en una sociedad radica en los particulares, y que el Estado tiene un rol secundario, tiene un rol de auxilio. Subsidiariedad viene del latín in subsidium, esto quiere decir en ayuda respecto de los particulares. Es decir, dejamos que los particulares realicen proyectos, yo Estado voy a realizarlos de todas formas, en el caso que el particular no lo puede hacer bien, lo hace mal, lo hace deficiente, ahí actúo yo. Esa es una matiz del principio de subsidiariedad. La segunda cara que tiene el principio de subsidiariedad es que el mismo Estado se dice a sí mismo, bueno, yo Estado necesito construir carreteras, porque, qué sé yo, eso es una necesidad del Ministerio de Obras Públicas. Sin embargo, antes tengo que hacer hospitales, tengo que mejorar la educación. Entonces, no tengo plata para construir carreteras. Bueno, el Estado se abre la posibilidad de que el particular venga y desarrolle proyectos privados de carreteras. Es decir, se abre una asociación público-privada entre el Estado y los particulares para solucionar problemas que el Estado no puede solucionar o que soluciona de forma muy deficiente. Así como se abrió paso a todo el sistema de concesiones que se desarrolló en Chile a partir del año 2000 en adelante. Y mucho se habla políticamente que, bueno, se vendió el país a los privados y estos han abusado, etcétera, etcétera. Bueno, eso puede ocurrir, claro, por supuesto que sí, porque eso depende de los contratos que firmó el Estado con los particulares, el Estado con, qué sé yo, las políticas conforme a las políticas que existían en ese momento. Pero eso no es un problema del derecho de subsidiariedad, del principio de subsidiariedad, sino que es un problema probablemente tal de cómo se ejecutó. Sin embargo, el principio de subsidiariedad ha permitido solventar estas carencias que ha tenido el Estado y que no podía realizar en términos eficientes, dado su regulación, su limitación presupuestaria. Veamos ejemplos prácticos. A finales de los 80, no sé qué edad tienen ustedes, pero asumo que son todos sub 30 prácticamente. A finales de los 80 existía cólera en Chile. Probablemente ustedes ni siquiera saben lo que es el cólera. Y es porque en Chile había muchos problemas para el tratamiento de agua servida. ¿Por qué? Porque no había sanitaria, o el servicio sanitario que estaba en manos del Estado era muy deficiente, se entregaba de forma poco eficiente. Se abrió paso a las sanitarias extranjeras para que vinieran a invertir, y hoy día somos el único país en Sudamérica con agua potable. O sea, podemos tomar agua directamente de la llave, lo cual en otros países en Sudamérica no es así. Entre otro ejemplo concreto, en el año 98-99 nos cortaban la luz 1 hora y media al día
en el verano porque teníamos problemas de razonamiento eléctrico. O sea, no teníamos la suficiente capacidad de generar luz. Imagínense lo que ustedes, en pleno verano, que nos corten la luz, 1 hora, 2 horas. Bueno, eso ocurrió. Hoy día, ¿por qué eso no ocurre? Porque se masificó la generación de energía eléctrica en Chile. Existen empresas privadas que participan muy activamente en el proceso de generación hidroeléctrica, etcétera, todo tipo de generación de energía, y lo cual nos ha llevado hoy día a ser el país número 1 en materia de inversión de energía renovable en Chile, en Sudamérica. Muchos de ustedes solamente conocen la carretera tal cual como es hoy, la norte-sur, con estándar europeo, pero la verdad es que antes de que se hicieran estas carreteras mediante el sistema de concesión privada, era una pista de norte-sur, y uno podía andar máximo 70 km por hora, y estaba lleno de accidentes, y etcétera, etcétera. Entonces, ha habido una importante mejora gracias a esta unión público-privada que ha principio de subsidiariedad consagrado en la Constitución. Vámonos a la última parte de la presentación, los mitos y supuestos sobre la actual Constitución. Primer mito, o pregunta en verdad, ¿la Constitución la escribió Jaime Guzmán? Esto se dice a cada rato. Respuesta, sí y no. La Constitución del 80 la redactó una comisión, integrada en total por 11 abogados, uno de los cuales fue Jaime Guzmán, efectivamente, los cuales sesionaron 6 años y sacaron un texto, el cual se lo presentaron a la Junta de Gobierno, a la Junta Militar, y ellos lo sometieron a un plebiscito el año 80, el cual fue lógicamente de dudosa legitimidad democrática, dado que estábamos en dictadura, pero fue un texto que lo hizo una comisión, o sea, no lo redactó una sola persona encerrada en su pieza. Segundo, se dice que la Constitución del 80 es la Constitución de Pinochet. Bueno, veamos qué respuesta tenemos a esta pregunta. Y primero tenemos, lógicamente, quienes dicen que sí, efectivamente, que es la Constitución de Pinochet. Y bueno, las personas que dicen que es la Constitución de Pinochet atienden a un concepto de ciencia jurídica que se llama legitimidad de origen. ¿Qué es la legitimidad de origen? Es el reconocimiento de un texto respecto de las personas bajo las cuales este texto va a regir, a las cuales este texto se va a aplicar. Es decir, las personas, los ciudadanos de esa época, cuánto ellos podían reconocer que este texto era de ellos y que fue nacido conforme a un principio de participación. Y la verdad es que la legitimidad de origen es lo más atacado, es lo más cuestionado hoy en día en la Constitución, dado que efectivamente sí nació en dictadura, nació en el año 80. Y fue creado por esta comisión, no fue creado en un congreso. Pero por otro lado, también tenemos quienes dicen que la Constitución no es ya la Constitución de Pinochet, sino que es la Constitución de Lagos. ¿Y ellos a qué atienden? Ellos atienden a un concepto de legitimidad de ejercicio, es otro concepto de ciencia política. ¿Qué dice el concepto de legitimidad de ejercicio? Dice relación con que, independiente de cómo se gestó un texto, en el ejercicio, es decir, en la aplicación práctica, las personas a las cuales estaban sometidas a este texto, fueron reconociendo a este como suyo y haciéndolo parte integral del ordenamiento jurídico. En términos más sencillos, esto quiere decir que en la aplicación la gente lo fue adoptando como suyo, dándole legitimidad, dado que todos los presidentes democráticos, es decir, desde el 90 hasta ahora, fueron haciéndole mejoras, fueron haciéndole reformas que, por un lado, fueron eliminando las instituciones democráticas, fueron eliminando las instituciones dictatoriales que traían la Constitución original del 80, y fueron haciendo, por supuesto, el texto constitucional más participativo. En total, la actual Constitución tiene más de 35 reformas esenciales, que en la práctica ha llevado, dicen algunos, más de 100, otros dicen más de 300
reformas en detalle al texto constitucional, siendo la más importante la del 2005, como le hablé, de Ricardo Lagos, quien eliminó todas esas instituciones dictatoriales que traía la constitución anterior. La más importante, eliminó la inamovilidad de los comandantes en jefe y eliminó a los senadores designados. Y simbólicamente eliminó la firma de Pinochet. Y el año 2005, cuando Ricardo Lagos hizo esto, señaló textualmente en la promulgación de la Constitución que tenemos hoy por fin una Constitución democrática. Me quiero detener brevemente aquí en los casos de Alemania y Japón que les mencioné al principio de la presentación. Porque la similitud que tiene la Constitución chilena con la Constitución alemana y japonesa es que el origen es poco democrático. La nuestra nació en dictadura, la de esos países nació bajo invasión aliada, con muy limitada soberanía. Sin embargo, Alemania, Japón y Chile elegimos el país de la legitimidad en ejercicio, en la práctica, mediante reformas. Esa es la razón por la cual hasta el día de hoy tenemos vigente nuestra... Bueno, vamos a ver cuánto dura. Y hasta el día de hoy, Alemania y Japón tienen la misma constitución creada en esa época, sin embargo, obvio, ha tenido muchas y sucesivas reformas. Ya vamos llegando casi al final. Me quedan solo dos preguntas. ¿Que existan derechos en la Constitución significa en verdad que el Estado está obligado a garantizar estos derechos? Bueno, la respuesta también es sí y no. Los derechos, lógicamente, pueden estarlo, como lo vimos en las diapositivas al inicio. Pero ningún Estado puede garantizar la ejecución efectiva de políticas públicas. ¿Por qué? Porque la protección de derechos constitucionales está limitado a dos cosas, hablando de derechos lógicamente sociales y económicos. Está limitado al presupuesto actual que tiene el gobierno de turno y está limitado a circunstancias fácticas, circunstancias de hecho. Veamos un ejemplo concreto. El actual artículo 19, número 8 de la Constitución consagra el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación. Derecho constitucional, tal actualmente vigente. Ahora, un pequeño análisis solamente. ¿En verdad se puede garantizar de manera efectiva el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación? Por supuesto que yo no puedo demandar al Estado porque en Santiago estoy con el smog hasta el cuello en invierno, o en Temuco tienen smog hasta arriba y están súper contaminados. Depende este derecho de circunstancias fácticas, de circunstancias de hecho. No sé si ustedes se acuerdan también al principio de la presentación, yo les dije que un derecho tiene sentido en la medida en que puede ser eficaz. ¿Y cómo yo hago que un derecho sea eficaz? En la medida en que existe una obligación correlativa de alguien. O sea, yo de verdad tengo derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación si yo puedo obligar al Estado a que me permita vivir en un ambiente libre de contaminación. Y la verdad es que esto es una mera declaración de principios, es una mera declaración de intereses, porque no me pueden garantizar que eso sea así. Si existiera un eventual derecho a vivienda digna en la nueva Constitución, bueno, ¿se puede garantizar en la práctica? ¿Puedo yo demandar al Estado y decir, oye, ¿sabes que mi vivienda no es digna? Yo siento que estoy viviendo en condiciones indignas. ¿Puedo demandar al Estado? Porque aparece ahora en la Constitución mi derecho a vivienda digna. Y, bueno, nuevamente, este concepto de dignidad, lógicamente, es muy subjetivo y bastante abstracto, pero estas cuestiones o estos derechos sociales va a depender de la capacidad económica que tenga el gobierno de turno para dar cobertura a estos derechos. Por lo tanto, que aparezca en la Constitución no necesariamente es una garantía de que se me va a cumplir y respetar. Última pregunta, ya terminando. Mucho se ha señalado que la actual Constitución es incompatible con un sistema solidario, con un sistema de ayuda por parte del Estado a los ciudadanos que más lo necesitan. Bueno, vamos a ver qué dice la Constitución y las leyes complementarias al respecto. ¿Es incompatible? Bueno, jurídicamente no. ¿Por qué? Porque las ayudas sociales se pueden ejecutar hoy mismo, se pueden ejecutar ahora, sin necesidad de siquiera reformar la Constitución. ¿Por qué?
porque la asistencia, la ayuda o la solidaridad que puede ejercer el Estado depende del presupuesto anual que tiene, obvio, depende de la plata que tiene, y jurídicamente depende de leyes orgánicas constitucionales, principalmente de leyes simples y a su vez de decretos ministeriales. Es decir, la normativa no me impide dar ayuda, de prestar ayuda social yo como Estado. Y recuerden que el órgano ejecutivo se llama ejecutivo porque ejecuta la política pública. ¿Y cómo la ejecuta? Pues bueno, a través de los distintos ministerios que tiene para ejercer la solidaridad como Estado, para ejercer este famoso sistema solidario, a través de los ministerios que ustedes ven ahí. Lo último de la presentación, les quiero mencionar un caso exitoso, la Constitución alemana, que es también la realidad que a mí me tocó vivir como estudiante cuando yo estudié en Alemania, y es que la Constitución alemana no consagra ningún derecho social en su texto. Sin embargo, Alemania como Estado da plena garantía, da plena cobertura de todos los derechos sociales. Nadie tiene problemas para acceder a la educación, a salud de buena calidad, etcétera, etcétera, sin necesidad de modificar la Constitución. ¿Por qué? Porque nada tiene que ver un sistema solidario de ayuda y de cobertura con el texto constitucional mismo. No es un impedimento jurídico para ejercer la ayuda que debe hacer el Estado respecto de los más pobres. Bien, esa es la presentación. Aquí les dejo un par de preguntas, pero me gustaría ahora abrir los micrófonos para que podamos conversar sobre los temas que ustedes estimen pertinentes. Le doy la palabra a Paz. Gracias, Fernando. Bueno, nosotros vamos a activar el chat ahora para que por ahí las personas manden sus preguntas. Vamos a tratar de hacer 5 y si ya nos alargamos mucho, bueno, bajaríamos a 3 solo por un tema de tiempo, chiquillos. Esto está grabado, así que van a poder volver a verlo en la página, bueno, en el YouTube del partido, el canal del partido y el canal de las Juventudes Libertarias. Así que pueden volver a ver de nuevo esta presentación si es que por ahí quedó algo o alguna duda que necesiten volver a escuchar. El Así chat que, ya está desactivado, ¿está está activado ya, perdón. Está habilitado el chat, así que ya pueden enviar sus preguntas. Sí. Bueno, Envían manden a sus través del chat preguntas, del Zoom. chicos. Sí, por el chat por el chat del Zoom pueden mandar ahí sus preguntas y nosotros vamos seleccionando, ¿verdad? Y te vamos indicando a ti, Fernando. Sí, perfecto, no hay problema. Oh, Tú lo ahí lees. viene la primera. Mira, la primera de Nico Ice. Dice, ¿cómo puede enfrentar el libre mercado y el movimiento libertario el problema del cambio climático? Mira, mi función ahora como abogado expositor de un tema técnico y jurídico es que la Constitución lo más que puede hacer es generar una formulación jurídica que diga, bueno, vamos a proteger el medio ambiente, que es muy similar al artículo 19, número 8 que acabo de leer hace poco, que es una mera declaración de principio. O sea, Exacto. vamos a proteger el medio ambiente. Pero no es una materia que tú puedas regular por ley. No es que nosotros nos pongamos de acuerdo para que diga, bueno, ahora vamos a solucionar el cambio climático. Filosóficamente yo sí tengo una acotación ahí. Ya, Eh, ¿sí? Eso se soluciona, o por lo menos se puede aminorar el impacto, con el derecho fuerte, pero un derecho fuerte de propiedad. Por ejemplo, te voy a nombrar un caso de los árboles, los bosques de Estados Unidos versus los bosques de Europa. En Estados Unidos se talaban los bosques de manera indiscriminada, ¿ya? Porque el gobierno solamente daba concesiones al particular para poder hacerlo. En cambio, en Europa, el gobierno sí daba derecho de propiedad sobre un bosque, entonces el privado no podía depredarlo, porque era su propio suelo. En cambio, en Estados Unidos jamás era el suelo así, solamente les interesaba depredarlo. Lo mismo pasó con las praderas. Ese problema en general se puede resolver con el derecho de propiedad pleno. Si quieres puedes leer el Manifiesto Libertario sobre el Cambio Climático, está en la página web de Mises, y en eso se puede consultar, para mayor profundidad obviamente. Eso podría acotar. Bueno, sí, es una fórmula que se puede hacer. Pero, por ejemplo, respecto de aquellos terrenos que no están en manos de particulares, respecto de aquellos que están en manos del Estado y que se entregan en concesiones de uso oneroso, que es que se llama.
tú puedes poner algo similar. O bien, por ejemplo, existe mucha normativa medioambiental. No, esa no es mi área, pero sí sé que, por ejemplo, cuando tú desarrollas un proyecto fotovoltaico y tienes que talar ciertos árboles, una determinada cantidad, tú estás obligado a reponerlo en el mismo proyecto. Por lo tanto, pero volviendo al tema original, no es que la Constitución sea el motor o sea el freno para poder tener mejores políticas medioambientales. No es una cuestión constitucional. La Constitución hace otras cosas. Distribuye el poder político al Estado, protege derechos y deberes fundamentales. Podemos dar mayor o menor protección, pero la regulación específica de eso es propio de materia de ley, de 50% más uno. Ahora viene una pregunta de Andrés Romero que pregunta lo siguiente. ¿Qué argumentos darías para el apruebo si es que actuaras como uno? ¿Cómo como uno? Como un apruebo. No entiendo la pregunta. Si es Andrés que te dice actuara. Andrés dice que ¿qué argumentos darías tú si es que fueras una persona que va por el apruebo? Ah, que si yo fuera por el apruebo, que mi principal argumento sería la legitimidad de origen de la Constitución, que fue hecha en dictadura. Es la única. Pero la consideración si este es un argumento de suficiente peso, ya es una valoración personal. Yo no quiero dar argumentos políticos ni exponer ideas políticas, sino quedarme en el contexto técnico. Y al contexto técnico tienen muy pocos, por no decir ninguno. Porque la Constitución esencialmente es modificable si tú reúnes los acuerdos. El Congreso se llama Congreso porque congrega todas las ideas. El Parlamento, en Chile no hay Parlamento, es un error, pero bueno, el Parlamento es propio de los sistemas parlamentarios. Viene de parlamentar, las ideas que congreguen, que parlamenten, que conversen y lleguen a acuerdos. Hoy día está tan polarizado el sistema, desde el 2016-17 en adelante, producto de la reforma del sistema electoral. Está tan polarizado que es muy difícil llegar a acuerdos. Hay partidos políticos que no les interesa firmar acuerdos. Entonces, así se bloquea el sistema legislativo, no avanza y estamos viviendo lo que estamos viviendo. Así que, bueno, legitimidad de origen es el argumento más pesado que tiene el apruebo, lógicamente. Sí. Y bueno, en verdad, la gente que va por el apruebo, a mí me ha pasado que es como el único argumento que me dan así de los primeros, el tema de que todavía para ellos sigue siendo la Constitución de Pinochet, que para mí carece de verdad, como tú decías, carece como de fundamento, porque si te vas a lo práctico, no es la de Pinochet, con el tema de la reforma del agua, etcétera. Pero siempre vamos a tener ese tema del origen, la legitimidad, etcétera. Correcto. Sí, eso es innegable. Vamos a continuar a la tercera pregunta que la hace Diego Herrera. Diego dice, ¿qué relación hay con el derecho internacional y la Constitución? Ya, muy buena pregunta. No lo abarco en la charla porque ya es lo suficientemente larga. Chile ha firmado convenios internacionales que obligan al país a proteger los derechos fundamentales vía Constitución. Es decir, o los famosos derechos humanos, que tienen que tener protección fundamental. Y uno puede decir, bueno, no hay ningún problema, entonces dejamos el derecho de propiedad en la Constitución sí o sí porque una normativa internacional se le impone a Chile. Y la verdad es que es súper fácil bypassear el sistema y hacer una trampa, porque yo puedo decir, bueno, el derecho de propiedad se regulará vía ley ordinaria. Listo. Regulado la Constitución, ya aparece. Suficiente. Y cumplí con los estándares internacionales, con la exigencia internacional. Entonces, que Chile haya firmado convenios internacionales en esta materia, en realidad no es ninguna garantía. Recuerden que se parte de una hoja en blanco, y eso es lo que significa, o sea, se parte de cero. Tenemos un pequeño marco que dice que Chile va a seguir siendo una república democrática, o ese tipo de cosas, pero lo demás es hoja en blanco. Perfecto. Vamos a la siguiente, la cuarta pregunta. De Vale. Sí, de Vale. Esa está Sí. bien buena igual. ¿Podrías mencionar qué aparece sobre el derecho de agua en la Constitución? He escuchado a muchas personas a la prueba diciendo que si hace una Constitución nueva se podría dar derecho de agua a todos. Mira, dame un segundo que quiero
Todavía puedo compartir pantalla. Juan, todavía puedo compartir pantalla, ¿cierto? Sí. Ya, Sí. mira. Perfecto. Dame un segundo. Voy a compartir pantalla. Ujú. Y si nos vamos a la Constitución, tú escribes agua en el buscador de la Constitución. Perfecto. Primero te va a aparecer el tema de agua en el 19.24. Y el derecho de aguas o el derecho relativo a las aguas está en el artículo 19, número 24, inciso final, que esto es lo único que dice respecto a la agua en la Constitución. Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos, constituidos en conformidad a la ley, ven que siempre se remite a la ley, la Constitución, la ley ordinaria, otorgarán a sus titulares propiedad sobre ellos. Es decir, que existe derecho de propiedad sobre las aguas. ¿Por qué? Porque las aguas es un derecho que una vez que yo lo adquiero, que soy titular del agua, yo tengo derecho de propiedad sobre las aguas. Eso es lo que me está diciendo la normativa. El problema del derecho a las aguas es que se ha prestado mucho para que se haga una mala utilización, se haga abuso, se comercialice efectivamente el agua y se puedan, por ejemplo, dejar zonas sin agua. Eso es verdad, eso es cierto, eso ocurre. Pero eso es perfectamente, no tengo para qué eliminar toda la Constitución para regular de manera óptima el derecho de agua. ¿Por qué se le reconoce este derecho de propiedad a los titulares de los derechos de agua? Bueno, porque es un derecho esencial que ha permitido que Chile sea una potencia agroalimentaria también, porque el sur de Chile nosotros somos un país agro muy potente y ningún banco te va a financiar, por ejemplo, ningún proyecto si tú no tienes los derechos de agua. Es esencial y básico que te respeten la adquisición de esos derechos de agua. Lógicamente que hay gente que abusa, hay gente que hace mala utilización de los derechos. Bueno, eso se puede mejorar, se puede arreglar, lleguemos a un acuerdo en el Congreso para ir perfeccionando las leyes. Yo no digo que la Constitución es perfecta, para nada. Simplemente estoy diciendo que hay problemas, que hay gente que abusa y eso se puede mejorar y se tiene que mejorar. Pero no es lo que ustedes ven respecto del agua, lo que proyecté en la pantalla. Perfecto, gracias Fernando. Y la última pregunta es de Rodrigo Vázquez, también está muy buena. Mira, él dice, mucho se habla que por la Constitución no se pueden hacer cambios al sistema judicial. ¿Cuán cierto es esto? Eso es la pregunta Rodrigo. No es verdad, porque, a ver, el sistema judicial es muy amplio. Son muchas las leyes que regulan el poder judicial. Están las leyes orgánicas constitucionales, hay un capítulo en la Constitución, y están las leyes ordinarias con las cuales nosotros o se juzgan a los que cometen delitos, a los delincuentes. Entonces, la pregunta es demasiado amplia. ¿Cómo puedo mejorar el sistema judicial? Bueno, tengo que mejorar una serie de leyes, no es la Constitución, la que regula en esencia una mejor política del sistema judicial, para nada. Yo me imagino que su preocupación es que por la delincuencia, me imagino yo, o porque el sistema judicial es muy permeable a determinadas visiones políticas. Bueno, principalmente se puede mejorar la ley orgánica constitucional, se puede mejorar el sistema de elección de jueces, pero nuevamente, o sea, no es necesario eliminar todo el texto para reescribirlo y hacer un sistema que sea menos permeable a este tipo de cosas. Perfecto. Bueno chicos, y Fernando, ya vamos a llegar al término entonces. Nosotros tenemos una tradición que es tomar una captura de pantalla de esta charla, ¿ya? Así que la invitación, chiquillos, activen sus cámaras para que salgan, ¿cierto?, en las fotitos que nosotros siempre hacemos para difundir, ¿verdad?, esta charla muy buena por lo demás, un tema que se viene muy potente, muy potente y muy con buenos todo argumentos lo que también. va a comenzar ahora. ¿Cómo? Esperamos que sea de provecho para todos ellos. Eso Sí. es lo que nosotros queremos con estas charlas. Yo simplemente una última idea, mi intención era, espero haberla cumplido, porque yo he hecho esta charla para gente del apruebo y para gente del rechazo. A mi charla viene gente de ambas visiones políticas
y ninguno se ha quejado, especialmente como tu charla fanática, tu charlas políticas. No es la idea, porque yo quiero llegar a todos y exponer argumentos técnicos, porque si, como les dije, argumentos políticos nos metemos a Twitter y que claro, es un centro de mucha sabiduría y tolerancia, ¿no? Y búsquenlo ustedes mismos si quieren. Pero técnico falta mucho. Sí, así que eso, muchachos. Espero les haya gustado. Sí, yo creo que... A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Súper. ¿Y tenemos más personas en la otra pantalla? Sí, parece que sí. Tenemos nuevas caritas acá. ¿O no? No, parece que son los mismos rostros que aparecen en la primera. Ahí me pillaste, no sé. No, le estoy así como diciendo a Juan, pero ahí tú sácala igual por si acaso, la otra. Le estás diciendo, estaba hablando Juan, ¿no? Sí, pero está en silencio. Son los mismos. Ah, perfecto. Sí, sí, en verdad eran las mismas caritas. Bueno, gracias a cada uno de ustedes, de verdad, por ahí está Paula. Paula siempre viene, así que es una alumna bien aplicada, Paula. Ernesto también lo he visto, el Israel también, el Diego, el Francisco Briones también, Marco también se repite. Así que excelente, chiquillos, gracias a ti, Fernando. Esperamos quizás en otra ocasión también tenerte acá. Gracias a ustedes por asistir. Para el plebiscito de salida, obviamente. Ahí vamos a estar. Sí. Perfecto. Nos vemos entonces, cuídense, y la próxima semana también se nos viene otra charla. Que estén súper bien, chicos. Gracias, Fernando. Saludos a todos. Un gusto, que estén muy bien. Un gusto. Chao, chao. Chao a todos. Chao, chao.